Capítulo 24. Cristo ya no podía contenerse. Había creído posible resistir, pero la verdad lo desgarraba. El deseo por aquella joven lo estaba consumiendo vivo. Cada fibra de su cuerpo ardía, doliente de anhelo, clamando por ella. Noraid vaciló un instante, el rostro teñido de rubor, antes de inclinar la cabeza en un gesto de consentimiento. Coineach, sin embargo, dudó que comprendiese del todo lo que estaba aceptando, y aún así, quiso creerlo. ¿Estáis segura, muchacha?, preguntó, con voz ronca, quebrada por el deseo. Ella no respondió con palabras, sino alzando las manos temblorosas hacia su cintura. Sus ojos, inmensos, permanecieron fijos en los de él, y ese contacto bastó para derribar las últimas defensas del guerrero. Con un gesto brusco se desató la faja y la arrojó lejos, temiendo al mismo tiempo que ella se arrepintiese, y que no lo hiciera jamás. Cristo la deseaba como jamás había deseado nada. Cada músculo de su cuerpo se tensó cuando ella rozó apenas el tartán. Fue un toque leve, pero para él fue un mandato solemne. Se despojó del tejido sin dudar, dejándolo caer sobre la hierba. Quedó de rodillas frente a ella, cubierto solo por una túnica corta, que pronto siguió el mismo destino. Se mostró ante la joven en toda la crudeza de su desnudez, porque necesitaba que viera la verdad de su deseo, que entendiera lo irrevocable del momento. Si debía rechazarlo, era entonces, porque un beso más sellaría su destino, y de aquel instante en adelante ya no habría regreso. Noraid sintió la garganta cerrarse ante la visión de aquel cuerpo desnudo, tallado por el sol y la guerra. Sus ojos, pese a su empeño, descendieron a la evidencia de su virilidad, y el pudor la hizo enrojecer. Tragó saliva. ¿Cómo podía un hombre semejante desearla? A ella, la emoción la sobrecogió como un golpe de mar. Habría querido llorar de dicha. Una parte de ella ansiaba despojarse de su vestido y entregarse con la misma desnudez, pero el temor a que él la juzgara insuficiente la detuvo. Permaneció quieta, embelesada en la belleza del guerrero que la contemplaba. ¿Queréis que me detenga?, murmuró él, con la voz áspera de un ruego contenido. Ella negó de inmediato, alzando los ojos hacia los suyos, turbada por la intensidad de esa mirada. No, susurró, y con voz apenas audible se atrevió. ¿Y vos? En los labios del Mag Koinig apareció una sonrisa peligrosa y desarmante. No, muchacha, tampoco yo lo deseo. Le tendió una mano, firme y cálida. Ella vaciló apenas un segundo antes de posarla en la suya. La levantó en un gesto casi ritual, de rodillas frente a él. Sus ojos se desviaron, vencidos por la curiosidad, hacia la virilidad que lo proclamaba hombre en toda su fuerza. Decidme, ¿os parece que estoy dispuesto a detenerme?, rió él, grave y vibrante. Noraid enrojeció aún más, pero sus ojos buscaron los suyos. No alcanzó a responder. Él la ciñó por la cintura, cerrando los ojos un instante, como para grabar en sí la sensación de tenerla entre sus manos. Ella también se abandonó a ese contacto, inclinando la cabeza hacia atrás, aunque no apartó la mirada, porque no quería perder un solo gesto de aquel momento. Cuando los ojos de Coineach se abrieron de nuevo, resplandecieron como el ámbar al sol. «Quiero veros toda», dijo en un murmullo que fue tanto súplica como mandato. Noraid solo pudo asentir, y él llevó las manos al borde de su falda, alzándola despacio, como si cada pliegue que descubría fuese un sacramento. Ella lo dejó hacer, impaciente por aquello que estaba a punto de recibir. Con un movimiento firme le retiró el vestido y la desgarrada en agua. La tela húmeda cayó al suelo, olvidada. Coineach la contempló, y la sonrisa que iluminó su rostro fue un relámpago de gloria. «Sois hermosa», murmuró,
con reverencia ardiente. Noraid habría querido arrojarse en sus brazos y llorar. Pero cuando él se inclinó hacia ella, lo recibió con entrega total, alzando los brazos en gesto de rendición gozosa. El contacto de su boca en su piel la hizo temblar. Recorrió sus senos, su cuello, sus labios. El mundo giró a una velocidad nueva cuando la besó con pasión desbordada, y ella se aferró a él como a un destino inevitable. Coinneach la tendió de nuevo sobre la hierba, cubriéndola con el peso de su cuerpo, y sus labios y manos siguieron explorándola con hambre insaciable. Noraid, estremecida, abrió las piernas instintivamente cuando sus dedos se deslizaron entre ellas. La presión creciente de su cuerpo contra el suyo arrancó de su garganta un gemido que se perdió en el aire nocturno. El primer embate llegó sin aviso. Sus manos se aferraron a sus caderas mientras la penetraba de golpe, sofocando con besos su grito de dolor. La hondura de aquella unión le arrancó un alarido, la cabeza echada hacia atrás. «Decidlo, y me detendré», susurró Coinneach contra su boca, besándola con fiebre desesperada. «Aún no es tarde. Si lo pedís, os obedeceré». El cuerpo de Noraid se estremeció bajo el suyo, empapado en sudor frío. Pero ella negó con fuerza, acogiendo tanto el dolor como el éxtasis. Quería todo de él, todo, porque sabía que aquella primera vez sería también la última y definitiva. El dolor cedió pronto, dejando un ardor dulce, casi sagrado. Coinneach permaneció inmóvil en ella, aguardando su respuesta sin palabras, y fue ella quien comenzó a moverse, guiada por el instinto, en busca de esa gloria que acababa de rozar. Juramento de las Highlands. Coinneach gimió, desgarrado por un deleite tan hondo que lindaba con el dolor. No había querido moverse tan pronto, mas la insistencia de ella, su entrega ardiente, lo arrastraban como un río desbordado, robándole la voluntad gota a gota. Y, por todos los santos, él lo deseaba, la quería entera. Ya no pudo contenerse, embistió una y otra vez, con un ímpetu casi mecánico, hasta que la neblina de su mente comenzó a disiparse, revelándole el peso de lo que hacía. Trató de apartarse, por el bien de la doncella. Pero ella alzó las piernas, prendiéndolo contra sí con la fuerza de un juramento silencioso. Coinneach lanzó un rugido, estremeciéndose hasta los huesos. Reunió cada brizna de dominio que le restaba. No debía derramarse en su interior. Aunque su corazón amenazaba con reventar en el pecho, continuó, firme, hasta que sintió a la joven quebrarse en sus brazos, arrastrada por el oleaje del placer. El cuerpo de Noraid se arqueó, trémulo, y un grito agudo se transformó en un suspiro rendido. Entonces, y solo entonces, Coinneach se apartó de ella, cuidando de no marcarla con el sello de su semilla. Exhausto y saciado, se dejó caer sobre su cuerpo, aspirando el perfume salvaje que flotaba entre ambos. El sudor, la hierba, el viento frío que rozaba su espalda. Lo embargaba una gratitud que ninguna vida bastaría para devolver. Sentía el lazo tejido entre ellos, irrompible ya, como si la tierra misma los hubiese unido. Con la torpeza dulce de un muchacho enamorado, extendió la mano y arrancó un croco amarillo que crecía junto a ellos. Se lo ofreció. Ella lo recibió en silencio, y él hundió el rostro en la curva de su cuello, rodeándola con los brazos. Era suya ahora, la había hecho suya, y juró, con la vida como prenda, que jamás la obligaría a arrepentirse de aquella unión. Capítulo 25. Un amor nacido en las Highlands, más fuerte que la sangre. Mientras los demás aguardaban como necios, perdiendo el tiempo con los pulgares entrelazados. Aquellos dos habían yacido juntos. Maldita sea, si no los hubiera visto con sus propios ojos, jamás lo habría creído.
Coineach debería haberla castigado como a la perra insolente que era, y en cambio había regresado con ella dormida en sus brazos, como si acunara a una niña inocente. Después de todo el caos que esa mujer había sembrado, Aongas había esperado. No, había deseado que su hermano la arrojase de vuelta a su padre a puntapiés, o que la hundiera en el foso como el desecho que era. Pero no. Coineach, el necio sentimental, se había puesto a recoger flores para la Sassenach, y ella aún aferraba una de esas corolas amarillas entre los dedos, incluso en sueños. Nada salía como había previsto. Nada. Para entonces, Aongas ya debía haberse librado del bastardo de Coineach. Y sin embargo ahí seguía el niño, respirando, y la mujer, que nunca debió causar problema alguno, se había convertido en obstáculo. Al diablo con Coineach y su corazón blando. Observó con el rostro ardiendo de ira a Cailean y Tormod, que cargaban sobre un caballo el cuerpo empapado de Ichan, recién rescatado del lago. Ataban la inerte figura a la montura, mientras la muchacha cabalgaría junto a Coineach y Arter junto al viejo Tomás. Aongas nada podía hacer más que mirar, condenado a la impotencia. Había esperado que Noraid y Arter compartieran silla. Otra decepción. Odiaba aquella sensación de debilidad, y culpaba a Coineach de ella. Miserable, era idéntico a su padre. Convencido de que los sacrificios ennoblecen. El viejo Laird, aquel maldito bastardo, había llegado incluso a sacrificar a uno de sus propios hijos sin pestañear. Aongas, en cambio, corregiría ese agravio. Primero Arter, luego Coineach, y entonces el clan sería suyo. Era su derecho. Después de tantos años de silencio y de sufrimiento, ¿de veras el anciano había creído que su engaño permanecería oculto? ¿Que Aongas aceptaría con resignación la mentira? El viejo lo había privado de su madre, y peor aún, del derecho a llorarla. Coineach al menos había conocido su rostro durante 2 años. Aongas jamás. Le arrebataron todo, incluso el luto. Y mientras Coineach recibía el amor del padre y la instrucción para heredar el clan, él crecía como un paria, condenado al rencor. Fue Black Knight, atormentada por la culpa, quien finalmente le confesó la verdad. El hijo bastardo de una MacGilleen. La afrenta que todos habían conspirado en ocultar. Cada McCoinig, uno tras otro, había preferido la mentira a reconocerlo. Ninguno se atrevió a defender sus derechos. Pero el tiempo del silencio había terminado. Quien quedaba vivo pagaría. Black Knight, los demás, todos. Y luego, cuando la sangre hubiera corrido, Aongas sería libre al fin. No para perdonar, sino para vivir sin cadenas. Había cierta ironía cruel en todo ello. El viejo, en su afán de proteger a Coineach, lo había condenado a cargar con una culpa que no era suya. Creer que la muerte de su madre había sido por su nacimiento, cuando fue Aongas quien la arrancó de este mundo. Que siguiera creyéndolo aquel imbécil, que llevara ese peso hasta la tumba. De Iseabail también había esperado su final. Cuánto lo había deseado. Había hecho todo lo posible para que muriera de parto. Pero no. La estúpida eligió lanzarse desde la ventana. Le robó la satisfacción de decidir su suerte. Y sin embargo, en esa muerte hallaba un consuelo. Había desgarrado a Coineach de un modo que ninguna otra herida podría lograr. Desde entonces, su hermano no había vuelto a yacer con mujer alguna. Hasta ahora, Aongas sonrió. El destino le tendía una nueva ocasión para quebrar a ese hijo de puta antes de matarlo. El dilema era tan solo el orden. ¿Moriría primero el hijo? ¿O la amante? O quizá ambos. Al unísono. Capítulo 26. Allí donde la tierra exige lealtad, el corazón reclama amor. Noraid llevaba despierta largo rato, aunque seguía fingiendo dormir.
No se sentía aún con la fuerza suficiente para enfrentar a Coinneach, ni, mucho menos, las acusaciones que sus hombres habían lanzado al verlo regresar con ella en brazos. Había escuchado su furia, sus reproches por el cuerpo profanado del pobre Ichan, y la culpa había pesado sobre su pecho como una losa. No había sido su intención. Dios lo sabía. Que aquel cadáver cayera en las aguas del lago. Fue un accidente, y nada más. Y aún así, contra toda razón, su corazón había estallado de júbilo cuando Coinneach McCoinnig había salido en su defensa. El guerrero, con voz férrea, había mandado callar a los suyos. Y con aquel gesto, había regalado a Noraid un instante de dicha. La verdad era que no deseaba salir del refugio de sus brazos. No todavía. Él la sostenía como si fuese un tesoro perdido, un ángel dormido, y aquel abrazo le recordaba más al paraíso que las nubes blancas con las que los bardos solían describirlo. No quería despertar. Quería aferrarse a Coinneach, y a la ilusión de un amor imposible. El modo en que apartaba los cabellos de su rostro, la firmeza con que la estrechaba contra su pecho. Todo la hacía sentir amada. Y sin embargo, sabía que era un espejismo. Apenas abriera los ojos, volvería a ser la cautiva de un McCoinnig, no su amante. Oh, pero qué bello había sido aquel instante. Guardaría para siempre el recuerdo de su entrega, cada mirada, cada caricia, cada aliento compartido. En las noches solitarias, asomada a la ventana de su alcoba, no volvería a soñar con imposibles. Bastaría con evocar aquel croco que aún sujetaba entre sus dedos, marchito quizá, pero para ella eternamente fresco, teñido del amarillo vivo de la aurora. Bastaría recordar la ternura con que él lo había depositado en su mano, como si con aquel gesto hubiese pronunciado un juramento. Le habría gustado llorar, pero no se atrevió. No quería que él supiera que estaba despierta. El camino se tornaba cada vez más empinado, y Noraid suspiró de dicha al sentir cómo la sujetaba más fuerte. A través de sus pestañas entreabiertas vio el cielo teñirse de rojo y rosa sobre el azul pálido del crepúsculo. El sol besaba las colinas cubiertas de brezo con la ternura de una madre que despide a su hijo antes del sueño. Se aferró entonces a su oscuro salvador, hallando seguridad en la solidez de sus brazos. Fingir dormir le daba un valor inesperado. Su mano, posada sobre la ancha espalda del guerrero, se demoró explorando la dureza de sus músculos, la noble arquitectura de un cuerpo forjado para la batalla. Suspiró al recordarlo desnudo frente a ella, imponente y salvaje como un dios céltico. Nadie jamás la había mirado de aquel modo. Los ojos de Coinneach podían quebrar las fuerzas de cualquier mujer. Habían ardido sobre ella con la seguridad arrogante de un hombre que sabe lo que desea y cómo obtenerlo. La habían desnudado más que sus manos, robándole secretos, apropiándose de su corazón tanto como de su cuerpo. Un escalofrío la recorrió al evocar aquellas caricias, aquellos labios que prometían mundos prohibidos, y que cumplieron cada promesa. Santo cielo, cuánto placer había arrancado de ella, cuánto deleite había encontrado él mismo, a juzgar por la sonrisa oscura y satisfecha que había encendido su boca después. Y aún volvió a tomarla, con la misma intensidad, con la misma pasión. Un leve gemido escapó de Noraid, disfrazado de sopor. Se giró para enterrar el rostro en su pecho, pero fue un error. Aspiró el perfume de su piel, y quedó perdida. Quiso quedarse así para siempre. Pero era imposible. Todo aquello se desvanecería muy pronto. Sintió cómo las lágrimas le quemaban los párpados. Una necedad, se dijo. ¿Cómo podía amar a un hombre que apenas conocía? Y sin embargo, creía amarlo. ¿Cómo podía haberse entregado con tanta pureza,
respondiendo a su fuego sin una sola duda. No, no era amor. No podía serlo. Solo deseo, se repitió. Entonces, ¿por qué las lágrimas seguían cayendo? ¿Por qué, de pronto, su corazón pesaba como la piedra de una tumba ancestral? Coinneach se tensó al sentir los dedos de Noraid rozarle la espalda. Bajó la mirada, tratando de discernir si en verdad dormía o si aquella caricia, tan suave, era un engaño. No era un gesto casual, sino la caricia distraída de una amante, capaz de despertar su fuego y acelerar el pulso de su corazón. Tal vez la muchacha ya había despertado, pero no abrió los ojos. No importaba, le gustaba llevarla en brazos. Era tan ligera, tan delicada, tan vulnerable pese a su fingida dureza. Al principio le había parecido indomable, tan firme como las murallas de piedra levantadas por su padre. Pero bastaba desplazar un solo bloque para que todo se desmoronara. Tras haberla amado con ímpetu, la joven había caído rendida entre sus brazos, dormida mientras él apartaba de su rostro los mechones húmedos. Y, más aún que la memoria de su entrega, lo que lo conmovía era la confianza, aquella osadía de abandonarse al sueño entre sus brazos. Para Coinneach, esa fe callada era un don más precioso que cualquier tesoro. Un don que jamás había recibido de Iseabail. Su esposa nunca le ofreció confianza, ni siquiera cuando compartían el mismo lecho. Coinneach recordaba sus pasos inmediatos hacia la ventana, su llanto ahogado, el temblor de repugnancia tras el acto nupcial. Había sangrado en silencio al verla odiar hasta el hijo que llevaba en el vientre, como si fuese un engendro. Desde entonces, entre ellos no hubo más palabras ni caricias. Y sin embargo, su hijo había nacido como una visión magnífica. Libre, ardiente, incapaz de temer al amor. Arter era todo lo que Coinneach había soñado en un heredero. Volvió a mirar a la joven que dormía contra su pecho. Recordó su desconcierto cuando él la llamó Lilias. La tímida aceptación de aquel nombre se le antojaba un bálsamo para el alma. Había abierto puertas en su corazón que creía selladas para siempre. Extendió una mano, sin tocarla, y delineó con la palma el contorno de su vientre, imaginándoselo grávido de su hijo. La sola idea lo llenó de júbilo. Nunca había osado soñarlo, y ahora lo deseaba con toda su alma. Quería repetir la unión, no por simple placer, sino para entregarle un hijo y compartir con ella todo lo que la vida le negó junto a Iseabail. Sentir los primeros movimientos bajo su mano, besar la curva donde germinaba la vida, contemplar desnudo los cambios de su cuerpo al amanecer y al anochecer. Un murmullo de risa escapó de sus labios al recordar la mirada de Thomas cuando lo vio regresar al campamento con la joven en brazos. Mezcla de escándalo y aprobación resignada. El viejo lo había instado durante años a buscar mujer, aunque seguramente hubiese preferido una más dócil. Coinneach volvió a reír para sí. Él mismo había creído querer eso. Hasta que apareció aquella bruja. Porque eso era ella. Fuego. No una damisela sumisa, sino pasión encarnada. Cada emoción. Rabia. Deseo, quizá amor, ardía en ella con intensidad feroz. Y era precisamente esa furia de vida lo que lo encadenaba a ella. Su primo, en cambio, lo miraba con abierta desaprobación. Peor para él. Coinneach hacía tiempo había decidido trazar su propio destino, y Aongas tendría que acostumbrarse a la presencia de la Sassenach, igual que todos los demás. Él no pensaba dejarla ir, aunque, al pensar en Aongas, su gesto se ensombreció. Últimamente lo notaba extraño, taciturno. Desde la disputa con el viejo McGill por su hija, más aún. Quizás debía interceder él mismo, aunque la idea le repugnara. Tal vez aún quedara una esperanza para su primo. O quizás no,
pues el anciano McGill lo odiaba, y su mediación solo avivaría la herida. «Padre, padre», el grito agudo de Arthur lo desgarró como un hachazo. Coinneach giró de inmediato, el corazón en la garganta. Vio a su hijo sano y salvo, señalando con furia hacia la pendiente. «Ichan se va, Ichan se va». Coinneach frunció el ceño. Difícil que Ichan tramara algo. Estaba muerto. Pero al seguir la dirección del dedo de Arthur comprendió. El cuerpo, aún envuelto en tartán, había resbalado de la montura. La silla se había roto, y el cadáver rodaba cuesta abajo, deshaciéndose en un grotesco descenso. «Por Cristo», murmuró Coinneach, si alguna vez un hombre había atraído sobre sí una maldición, con acento agudo ese era Ichan. Algunos guerreros desmontaron y corrieron tras el cuerpo errante por segunda vez en el día. Coinneach soltó una maldición y bajó la mirada, solo para encontrar los ojos abiertos de Noraid, que lo observaban fijos. «No he sido yo», exclamó ella de inmediato. Capítulo 27. La sangre divide. El clan protege. El amor redime. Coinneach se tensó al sentir los dedos de Noraid rozarle la espalda. Bajó la mirada, tratando de discernir si en verdad dormía o si aquella caricia, tan suave, era un engaño. No era un gesto casual, sino la caricia distraída de una amante, capaz de despertar su fuego y acelerar el pulso de su corazón. Tal vez la muchacha ya había despertado, pero no abrió los ojos. No importaba, le gustaba llevarla en brazos. Era tan ligera, tan delicada, tan vulnerable pese a su fingida dureza. Al principio le había parecido indomable, tan firme como las murallas de piedra levantadas por su padre. Pero bastaba desplazar un solo bloque para que todo se desmoronara. Tras haberla amado con ímpetu, la joven había caído rendida entre sus brazos, dormida mientras él apartaba de su rostro los mechones húmedos. Y, más aún que la memoria de su entrega, lo que lo conmovía era la confianza, aquella osadía de abandonarse al sueño entre sus brazos. Para Coinneach, esa fe callada era un don más precioso que cualquier tesoro. Un don que jamás había recibido de Iseabail. Su esposa nunca le ofreció confianza, ni siquiera cuando compartían el mismo lecho. Coinneach recordaba sus pasos inmediatos hacia la ventana, su llanto ahogado, el temblor de repugnancia tras el acto nupcial. Había sangrado en silencio al verla odiar hasta el hijo que llevaba en el vientre, como si fuese un engendro. Desde entonces, entre ellos no hubo más palabras ni caricias. Y sin embargo, su hijo había nacido como una visión magnífica. Libre, ardiente, incapaz de temer al amor. Arthur era todo lo que Coinneach había soñado en un heredero. Volvió a mirar a la joven que dormía contra su pecho. Recordó su desconcierto cuando él la llamó Lilias. La tímida aceptación de aquel nombre se le antojaba un bálsamo para el alma. Había abierto puertas en su corazón que creía selladas para siempre. Extendió una mano, sin tocarla, y delineó con la palma el contorno de su vientre, imaginándose lo grávido de su hijo. La sola idea lo llenó de júbilo. Nunca había osado soñarlo, y ahora lo deseaba con toda su alma. Quería repetir la unión, no por simple placer, sino para entregarle un hijo y compartir con ella todo lo que la vida le negó junto a Iseabail. Sentir los primeros movimientos bajo su mano, besar la curva donde germinaba la vida, contemplar desnudo los cambios de su cuerpo al amanecer y al anochecer. Un murmullo de risa escapó de sus labios al recordar la mirada de Thomas cuando lo vio regresar al campamento con la joven en brazos. Mezcla de escándalo y aprobación resignada. El viejo lo había instado durante años a buscar mujer, aunque seguramente hubiese preferido una más dócil. Coinneach volvió a reír para sí. Él mismo había creído querer eso.
hasta que apareció aquella bruja. Porque eso era ella, fuego. No una damisela sumisa, sino pasión encarnada. Cada emoción, rabia, deseo, quizá amor, ardía en ella con intensidad feroz. Y era precisamente esa furia de vida lo que lo encadenaba a ella. Su primo, en cambio, lo miraba con abierta desaprobación. Peor para él. Coinneach hacía tiempo había decidido trazar su propio destino, y Aongas tendría que acostumbrarse a la presencia de la Sassenach. Igual que todos los demás. Él no pensaba dejarla ir, aunque, al pensar en Aongas, su gesto se ensombreció. Últimamente lo notaba extraño, taciturno. Desde la disputa con el viejo McGill por su hija, más aún. Quizás debía interceder él mismo, aunque la idea le repugnara. Tal vez aún quedara una esperanza para su primo. O quizás no, pues el anciano McGill lo odiaba, y su mediación solo avivaría la herida. «Padre, padre», el grito agudo de Arter lo desgarró como un hachazo. Coinneach giró de inmediato, el corazón en la garganta. Vio a su hijo sano y salvo, señalando con furia hacia la pendiente. «Ichan se va, Ichan se va». Coinneach frunció el ceño. Difícil que Ichan tramara algo. Estaba muerto. Pero al seguir la dirección del dedo de Arter comprendió. El cuerpo, aún envuelto en tartán, había resbalado de la montura. La silla se había roto, y el cadáver rodaba cuesta abajo, deshaciéndose en un grotesco descenso. «Por Cristo», murmuró Coinneach, si alguna vez un hombre había atraído sobre sí una maldición. Con acento agudo ese era Ichan. Algunos guerreros desmontaron y corrieron tras el cuerpo errante por segunda vez en el día. Coinneach soltó una maldición y bajó la mirada, solo para encontrar los ojos abiertos de Noraid, que lo observaban fijos. «No he sido yo», exclamó ella de inmediato. No había un solo rostro sereno entre los hombres que contemplaban el cuerpo de Ichan. Entre los lobos que lo habían desgarrado, la caída en el lago, el pleite empapado y la rodadura por la colina, el difunto presentaba un aspecto miserable. Noraid permanecía de pie, en silencio, el gesto contraído en una mueca de repulsión ante la visión del cadáver mutilado. Un aguijón de culpa le atravesaba el pecho, pues sabía que, en parte, la condición del muerto se debía a sus actos. Dios sabía que su padre siempre había dicho que era capaz de inquietar incluso a las almas de los difuntos, y aquel muerto en particular parecía haber sufrido sobremanera su cercanía. Pero no aceptaría toda la culpa. Ella no lo había matado ni había convocado a los lobos. Es cierto que lo había dejado caer en el lago durante su fuga, y sin duda el tartán empapado no había hecho sino empeorar su aspecto. Por el cielo, ni siquiera en vida había sido un hombre agraciado, y ahora resultaba grotesco. Arrugó la nariz y se volvió a un lado, agradeciendo la fortaleza de su estómago. «Yo no lo pongo en mi caballo», exclamó de pronto Tormod, con la voz cargada de asco. «Ni yo», añadió Cailean con brusquedad. «Me revuelve el alma solo mirarlo». Noraid desvió la vista hacia Beazan, intrigada. El gigante, que solía encarar la muerte sin pestañear, estaba arrodillado a distancia, vuelto de espaldas, vomitando con un estrépito que la sobresaltó. Era la primera vez que le oía emitir tales sonidos. Aunque no pensaba intervenir, se acercó con cautela. «¿Puedo ayudaros?», preguntó en voz baja. Beazan alzó el rostro, desorientado, la frente perlada de sudor. «¿Ayudarme? ¿A vomitar el alma?», replicó con una mueca hosca. «¿Por qué habríais de querer ayudarme, mujer?». Noraid se encogió de hombros, esbozando una sonrisa tímida. «Porque no sois tan terrible como os complacéis en fingir». Él arqueó las cejas, incrédulo. «¿Y quién lo asegura?». «Yo lo digo»,
respondió ella con osadía, sosteniéndole la mirada. Y os agradezco que esta mañana intentaseis protegerme. Beazan, orco, el apodo que tantos usaban como insulto se volvió distinto en su boca. El gigante resopló, casi divertido. Sassenach, dijo, sin rastro de hostilidad. Orco, replicó Noraid, con un atisbo de sonrisa. Un destello fugaz asomó en los labios de Beazan. Va, de poco sirvió. Bufó. No habéis llegado muy lejos, a lo que parece. El rubor se encendió en el rostro de Noraid al recordar cómo el Laird la había atrapado, y se apresuró a cambiar de tema. ¿Os sentís mejor ahora? La pregunta le salió más sincera de lo que habría querido. Importaba, por alguna razón, que aquellos hombres, incluso el osco Beazan, no la juzgaran con desprecio. Él frunció el ceño de golpe, endurecido de nuevo. No os preocupéis por mí. Marchaos. Dejadme solo. Noraid lo fulminó con la mirada, mascullando para sí. ¿Qué raza de lunáticos eran estos hombres? Se volvió hacia el grupo, convencida de que no era extraño que los clanes vivieran siempre en guerra. Eran bestias, todos ellos. Cristo bendito. Apesta más que el mismísimo infierno, gruñó Mael Coluim, aunque no apartaba los ojos del cadáver. Como los demás, parecía atrapado por una mórbida fascinación. Ya no se parece siquiera a Ichan, murmuró a Ongas, con una gravedad en apariencia doliente. Pero Noraid percibió otra cosa en su mirada. No duelo, sino odio. Un odio dirigido a ella. Se estremeció bajo aquel fulgor oscuro. Pobre diablo, murmuró Thomas. Yo no lo cargo en mi montura, insistió Mael Coluim. Pobre bastardo, replicó otro. Y la frase corrió de boca en boca, repetida como un responso seco. Un silencio denso cayó sobre ellos, mientras los hombres mantenían fija la vista en el cuerpo de Ichan. Coineach. Quizá deberíamos dejarlo aquí, sugirió Tormod al fin. No, replicó el Laird con voz tajante. Tendrá un entierro digno. No lo abandonaremos a los lobos ni a los cuervos. Tormod vaciló, incómodo. Yo no podría llevarlo. Noraid lo comprendía. Ni ella misma se sentía capaz. Pero alguien tendría que hacerlo. Y el rostro sombrío de Coineach, la firmeza de su decisión, la hicieron titubear. Ichan viajará con nosotros, insistió el Laird, clavando la mirada en su gente. Por todos los santos, Coineach. Tormod golpeó el suelo con el pie, como un niño rebelde. No quiero cargar con él. La respuesta del jefe cayó como un filo. ¿Y qué preferirías que dijese yo a su madre? ¿Quieres ser tú quien le cuente que dejamos el cuerpo de su único hijo a los carroñeros? El rostro de Tormod se encendió de vergüenza. Bajó la cabeza, murmurando una excusa inaudible. Noraid sintió en la piel la tensión del grupo. Nadie quería compartir la marcha con un cadáver. Y sin embargo, tampoco quería ver a Coineach consumido por la cólera. Su propio instinto, labrado en años de soportar la furia de su padre, la empujó a hablar antes de poder detenerse. Yo lo llevaré conmigo, dijo de pronto, la voz temblorosa. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incrédulos. Noraid se mordió el labio. Tal vez, así, aligeraría el peso de Coineach y ganaría un resquicio de aceptación entre aquellos hombres. Aunque no fueran su gente. Aunque en su interior la sola idea la llenase de repugnancia. No será un problema para mí. Mintió con dificultad, el rostro lívido. Los guerreros la miraban como si se enfrentaran a una aparición. Algunos enrojecieron, otros fruncieron el ceño con abierta duda. Ella buscó a Coineach con la mirada, esperando alguna señal.
pero lo halló sombrío, como si sus palabras hubieran quebrado un código no escrito de su clan. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué había hecho? Capítulo 28. Coinneach la miró, atónito, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Estaba a punto de ordenar que cargaran el cuerpo de Ichan a la silla de su caballo, cuando la joven lo sorprendió con aquella inesperada oferta. Ni siquiera si hubiese sido un pariente suyo lo habría creído posible. Ninguno de sus hombres, amigos y camaradas de Ichan, quería soportar aquel peso fúnebre. Y, sin embargo, ella estaba dispuesta a hacerlo. El estupor fue general. Los hombres de Coinneach la observaban con los ojos muy abiertos, como si no confiaran en lo que habían oído. Si no hubiera estado tan colérico con ellos, Coinneach quizás se habría echado a reír ante aquellas caras. Por todos los cielos, ¡qué mujer! En ese instante la admiró con una intensidad nueva. Deseó estrecharla contra su pecho y devorarle los labios. Y más aún, en su fiereza había algo de divino. Estaba temblando de miedo. Sí, pero también irradiaba una voluntad de hierro. Su vestido, gastado y raído, parecía hecho de brocado cuando lo ceñía su cuerpo. Sus ojos, tan grandes y oscuros, lo fulminaban con una mezcla de temor y resolución. Y sus labios, Coinneach los recordaba ardiendo bajo los suyos. El deseo lo atravesó como un rayo, aunque lo disimuló con un gesto burlón. De pronto sintió gratitud hacia el padre que la había entregado. Noraid era un don, no un peso. Bien, masculló Thomas, pensativo. Lo haré yo, padre. Saltó Arter con entusiasmo, tirando del tartán de su progenitor. Soy lo bastante fuerte ya. ¿Verdad, Thomas? El viejo alzó las cejas con sorna. Has crecido. Sí. Pero no tanto. Al infierno. Estalló Tormod. Que lo lleve ella. ¿Por qué deberíamos perder un caballo por su culpa? No es responsabilidad nuestra que su padre no la quiera. Las palabras cayeron como un hacha. El silencio se espesó. Noraid se quedó petrificada, el corazón helado. Se volvió hacia él con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué significa que mi padre no me quiere? No escuches a Tormod, muchacha, dijo Coinneach con severidad. Pero en sus ojos ella leyó la verdad. El aire se le atascó en los pulmones. ¿Es cierto? ¿Mi padre me rechazó? Él calló, y en ese silencio, lo que la atravesó fue lo único que no podía soportar. Compasión. Compasión en los ojos de Coinneach, y fue como si su pecho se llenara de fuego. Odio hacia su padre, por abandonarla con tanta frialdad. Odio hacia Coinneach, por ocultárselo. Odio hacia sí misma, por haber creído en imposibles. Lo llevaré yo, gruñó Beazan, apartando a los demás. No dejaré que sea ella quien cargue con esto. ¿Qué demonios os pasa? Miró a Tormod con rabia. Era nuestro amigo. El murmullo de los hombres se transformó en disputa. Cada uno reclamaba el derecho a llevar los restos de Ichan. Una absurda competencia de brutos. Noraid apenas los escuchaba. Estaba hecha de ceniza. Su padre no la quería. Había rehusado negociar, rehusado incluso pronunciar su nombre. Coinneach la alcanzó, posándole una mano en el hombro. Muchacha. Ella se lo sacudió de encima con un gesto violento. No me toquéis. Su voz temblaba de rabia. Se volvió hacia él con los ojos incendiados. ¿Cómo osasteis mentirme? ¿Cómo osasteis? Coinneach no respondió. La miraba en silencio, como si buscara palabras que no hallaba. ¿Por qué? Escupió ella. Ah, no hace falta que lo diga. Lo sé. Compasión. Siempre compasión. ¿Qué os dijo mi padre? Decidme las palabras. No importan. Muchacha, murmuró él. Claro que importan. Le cortó ella con furia. ¿Acaso no creíais que tenía derecho a saberlo?
Recordó el instante en que lo había visto llegar, acompañado de su hijo, y las miradas turbadas de los hombres. Todo cobraba sentido ahora. La hostilidad, el desconcierto, la ayuda furtiva de Beazan. La verdad estaba ante sus ojos, y era insoportable. Mi padre rehusó negociar, ¿verdad? Su voz era un filo. El silencio de Coinneach fue más cruel que cualquier palabra. ¿Rehusó? Insistió. Él apretó la mandíbula, apartando la mirada. Finalmente, murmuró. Sí, lo hizo. Las piernas de Noraid flaquearon. El mundo se volvió vacío. Su padre no la quería. Ni siquiera como moneda de cambio. Ni siquiera como nada. ¿Qué palabras usó? Susurró. Coinneach la miró, como si calculara cuánto podía soportar. No dijo nada. Solo se negó. Ella supo que era mentira. Que Coinneach callaba lo peor. Sabía de sobra la crueldad de su padre. ¿Cuántas veces le había dicho que no era su sangre? Que no podía ser su hija. Que nadie podría jamás amarla. Sí. Ella conocía ese veneno. La garganta se le cerró. Quiso gritarle que se largara. Que no necesitaba su compasión ni su piedad. Pero las palabras murieron en sus labios. Porque, aunque le doliera, sí lo necesitaba. Donde florece el croco, arde el amor. ¿Qué otra senda le quedaba abierta? ¿Vagar como una fiera entre las sombras del bosque? ¿Arrastrarse hasta los pies de un rey que acaso no le daría más que desprecio y escarnio? No. No había elección posible salvo aquella que le ofrecía Coinneach mac Coinnig. Y, sin embargo, en vez de agradecerle el amparo, Noraid sentía hervir en su pecho un odio inexplicable. Tal vez porque había sido testigo de la humillación que más temía, porque la había hecho sentirse deseada, solo para que luego la verdad la golpeara como un hierro candente. Nadie la quería. Nadie. Esa certeza la atravesó con una pena que hasta entonces se había negado a permitirse. Pues, en algún rincón oculto de su corazón, había osado soñar que Coinneach se había prendado de ella, que la había tomado bajo su protección porque la quería de veras. Pero no, había sido solo compasión. El caudillo de los mac Coinnig la había acogido no por amor, sino porque la conciencia se lo dictaba. Nada más, y lo ocurrido aquella tarde. ¡Ah! ¡Qué necio engaño! No había sido sino un desliz, una fuga del instinto. Él era un hombre, ella una mujer. Él tenía ansias que ella supo saciar. Y Dios guarde su alma. Lo hizo con entrega, con un gozo al que ahora temía dar nombre. Miró entonces el puño cerrado y descubrió entre sus dedos un croco deshecho. Solo entonces comprendió que lo había apretado con tal furia que lo había reducido a un espectro de sí mismo. Sus pétalos estaban lacerados, marchitos, ajados como su orgullo. Con una mueca amarga, lo dejó caer en la tierra, como si aquel gesto pudiera arrancar de sí el desdén que sentía hacia su propia debilidad. Dio media vuelta y se apartó, sin atreverse a mirar atrás, temerosa de que Coinneach adivinara en su rostro la vergüenza que la consumía. Detrás de ella, los hombres casi llegaban a las manos por decidir quién cargaría con el cuerpo de Ichan. Escuchaba sus voces, pero eran ecos lejanos, sin peso. Santa Madre, qué criaturas caprichosas eran aquellos escoceses. Pues bien, que se despedazaran entre sí por ese fardo maldito. A ella no le concernía ya. Ichan podía arrastrarse solo al otro mundo, por cuanto le importaba. Noraid sintió que sus pasos la llevaban sin rumbo, con el anhelo secreto de hallar la roca más cercana, sentarse sobre ella. Y esperar, con calma helada, a que la muerte la encontrara.